quiero decir que ahorita tenemos un problemita con los baños, no están en función, están suspendidos los servicios de agua y drenaje, pero si ustedes requieren del baño, en la parte de atrás va a estar nuestro hermano Gabriel, la hermana Betty y el hermano Miguel nos ha hecho el favor de facilitarnos en lo que es estas soluciones con esta situación, el baño en su casa. Entonces ustedes requieren salir con toda confianza y les van a guiar hacia aquí adelantito donde viven los hermanos. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 6, que es la epístola que ha venido ocupando los miércoles, que realmente hay temas que sí debieran escucharlos toda la iglesia, que la mayoría de los que venimos los domingos, pero por una u otra razón, pues no están aquí, ¿verdad? No les es posible llegar. Capítulo 6, versículo 12 de la primera carta a los Corintios, por favor. La semana pasada se nos compartió hasta el versículo 11 del capítulo 6 y ahora vamos a compartir del versículo 12 hasta el versículo 20. Quiero aclararles que es muy extenso, aunque solo son 8 versículos, pero los temas que conllevan, o el tema que conlleva estos 8 versículos son muy extensos y no podemos pasarlos a la ligera, pasar cosas a algunos puntos tan relevantes, pasarlos a la ligera. Tenemos que analizarlos. Pues vamos a ver hasta dónde nos es posible avanzar. Yo no le garantizo que terminemos los 20, hasta el versículo 20, perdón, pero pues hasta donde nos sea posible, ¿de acuerdo? Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Bueno, pues aunque no lo estuviera, pues no le queda de otra, ¿verdad? Bueno, vamos a leer. Dice, vamos a leer desde el 12 hasta el 20, pero vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 12, ustedes el 13, y después yo el 14, ustedes el 15, hasta que lleguemos al 20. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras les da Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, el tema precisamente de estos versículos está tomado del versículo 20, el tema central. Y el tema central es este: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y el tema central de estos versículos es precisamente, este es el énfasis que el apóstol Pablo hace
la responsabilidad que tenemos delante del Señor de que glorifiquemos al Señor no solamente con nuestros labios. Fíjate bien, a Dios a veces confundimos que la adoración solo consiste en cantar alabanzas a Dios. A veces pensamos que la adoración a Dios solo todo se centra en las reuniones cuando estamos en cada una de ellas, y es cantar a Dios, o es usar nuestras manos, o es usar nuestros pies, algunas veces danzando, algunas veces palmeando, algunas veces expresando gritos de júbilo, y de todo esto. A veces centramos la adoración en eso y creemos que ese es el todo de la adoración. Eso es el todo de glorificar a Dios. Es que vine a glorificar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a exaltar a Dios. A veces lo hacemos con cántico nuevo, que no lo hemos practicado, no lo practicamos mucho porque a lo mejor no lo entendemos, pero la Biblia habla del cántico nuevo, del cántico espiritual y del cántico nuevo. Es esa expresión que en tus propias palabras exaltas a Dios o magnificas a Dios, alguno de sus atributos. Por ejemplo, muy independiente de la letra de la alabanza. Por ejemplo, ahorita la última alabanza que estuvimos entonando es Santo, Santo, Dios Todopoderoso. Estás mencionando a través de la letra, uno de los atributos de Dios, que es el santo. Entonces le estás glorificando a través de reconocer que Él es santo. En el cántico nuevo, en el cántico espiritual, es cuando en la misma tonada empiezas a exaltar a Dios con alguno de sus atributos, o por alguno de sus atributos, ¿sí? que sale, que expresas de tu corazón esa adoración. Eso es lo que en la Biblia se conoce como cántico nuevo, cántico espiritual. Ya posteriormente pues estaremos dándoles un poquito de enseñanza al respecto. Bueno, pero a veces centramos y pensamos que la adoración solamente es ese círculo, o se compone nada más de ello, y que glorificar a Dios y que adorar a Dios está compuesto de ello nada más. No, esa es una parte, eso es algo que es parte de la adoración, pero no es el todo de la adoración, no es el todo de la glorificación. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, en el diálogo que tuvo con ella, porque la samaritana obviamente había aprendido de sus antepasados que el lugar de adoración era ahí en Samaria, ¿no? En el monte que estaba ahí en Samaria. Y los judíos decían que no, que el lugar de adoración a donde se tenía que adorar a Dios era allá en Jerusalén. Entonces ese era el conflicto que había entre los samaritanos y entre los judíos. Cuando el Señor Jesucristo habla con esta mujer, con la samaritana, y empiezan ese diálogo, una de las preguntas o uno de los comentarios que hace la mujer samaritana, dice: bueno, nuestros padres nos han enseñado que nosotros tenemos que adorar en este monte, y ustedes los judíos dicen que no, que tiene que adorarse allá en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo le responde a esta mujer: mira, el día viene en que ni en este ni en aquel monte, porque dice que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Estaba hablando obviamente de cuando Jesucristo, cuando Él mismo vendría a entregar su vida en rescate de todos y cada uno de nosotros, y Él, una vez habiendo resucitado de entre los muertos, a través del Espíritu Santo, entonces viene a morar dentro del creyente, del nacido de nuevo. Y al morar el Espíritu Santo de Dios en el hombre, como lo dice aquí en una parte de lo que acabamos de leer, que es el versículo 19 del capítulo 6, versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo, ¿y qué más? Y morada del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, ignora, dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Corinto: ¿qué están ignorando ustedes esto? Que tu cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo.
Entonces lo que Cristo estaba dialogando con esta mujer dice que el hombre al resucitar Cristo de entre los muertos y el hombre al nacer de nuevo se convierte en un templo y en una morada del Espíritu Santo. Al convertirse en un templo y en una morada del Espíritu Santo de Dios, entonces es cuando empieza a adorar en la adoración que Cristo le mencionó a la samaritana, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahora, eso es precisamente glorificar a lo que menciona Pablo en el versículo 20, donde está basado este tema. Eso es precisamente glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Este es un problema que la iglesia de Corinto estaba atravesando. Por eso el apóstol Pablo tiene que tratar este asunto y decirles, porque ellos estaban influenciados, la iglesia de Corinto estaba muy influenciada por la filosofía griega. La filosofía griega usaba términos como este: bueno, lo que tú haces con tu cuerpo se queda en tu cuerpo y no trasciende más allá. Lo que tú haces con tu cuerpo se queda en tu cuerpo, no te afecta más allá. Esa era la filosofía del griego. Entonces muchos creyentes ya convertidos a Cristo pues decían, bueno, pues yo en mi espíritu soy creyente, soy cristiano en mi espíritu y adoro a Dios y reconozco a Cristo y exalto a Cristo en mi espíritu, pero mi cuerpo, pues lo que yo hago con mi cuerpo se queda en mi cuerpo. Entonces yo puedo seguir fornicando, yo puedo seguir practicando el pecado y no pasa nada, porque eso lo estoy haciendo con el cuerpo, más no lo estoy haciendo con el espíritu. ¿Me está entendiendo? Esa era la mentalidad que muchos cristianos de la iglesia de Corinto estaban adoptando, porque esa era la filosofía griega. La filosofía, la ideología de los griegos era esa. Bueno, lo que tú haces con tu cuerpo, pues no pasa nada y queda en tu cuerpo. No afecta a tu espíritu, o sea, no te afecta en nada en tu espíritu, porque tú lo estás haciendo en tu carne, en tu cuerpo, y ahí se queda en tu carne, y ahí pasa en tu cuerpo, y ahí nada más. Eso no tiene que trascender más allá. ¿Sí? Esa era la filosofía. Ahora, eso lo practicaban toda la gente que, en su mayoría, toda la gente que vivía en esa ciudad. Obviamente los convertidos a Cristo pues estaban queriendo hacer lo mismo. Entonces Pablo les dice, a ver, espérense tantito, no es por ahí. ¿Por qué? Porque ellos seguían practicando, estando dentro de la iglesia todavía, seguían practicando muchísimas cosas que practicaban antes de conocer a Cristo. Entonces por eso les dice el apóstol Pablo esto. Leíamos la semana pasada con nuestro hermano Ricardo, que expuso los primeros versículos, y dice, el verso 9 del capítulo 6, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis, o sea, no erréis, que si no ignores, no solamente los injustos, sino también los fornicarios, también los idólatras, también los adúlteros, también los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, les dice, no traten de mezclar, de que todas estas cosas que acabo de leer pues se hacen en la carne, ¿no? Y no te van a afectar a ti, no te pueden afectar tu comunión con Dios. Esa era la idea que ellos tenían. Bueno, pues no pasa. Por eso es que nadie le llamaba la atención a ese personaje, o ese bastardo, como lo describe así el apóstol Pablo, a ese bastardo que pues estaba fornicando o viviendo con su madrastra, ¿sí? O adulterando, fornicando con la madrastra, y nadie le decía nada, porque en cierta manera decía, bueno, pues lo está haciendo en su carne, ¿no? Yo creo que no le afecta. Y a lo mejor si alguien se acercó y le dijo, oye, es que, pues ¿cómo que con la madrastra? ¿Qué tiene? Esto se queda aquí en la carne, es nada más en la carne, ahí se queda. Perverso. No trasciende más allá, ¿no? Perverso le dijo, ¿no? Perverso, no bastardo. No dijo bastardo, ¿verdad? Dijo perverso. Bueno, pues ahí se va.
Ahí se va, ¿no? Ahí se va. Bueno, entonces, esa es la idea. Entonces, de alguna manera, esa era la mezcla. Entonces, por eso dice, no erréis, o sea, no solamente esto, no ignores, sino mira, y hace toda una lista, toda una lista. Ahora, en el verso 11, aclara y dice, y esto erais, vean el verbo, erais. Está hablando un pasado. Erais algunos de vosotros, o sea, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, o sea, despierta, iglesia de Corinto, despierta. Tú eras esto, practicabas de toda esa lista, pues a lo mejor 1, 2, 3 o todas las cosas se practicaban, pero dice, esto eras algunos de algunos. Pero, y ahí la aclara, y me gusta mucho esa palabra que usa el apóstol Pablo, dice que ya habéis sido lavados, y después dice, ya, no solamente ya habéis sido lavados, sino en eso de ya habéis sido lavados, habla de la redención mediante el sacrificio de Cristo, y esa redención mediante el sacrificio de Cristo y el haber nacido de nuevo, empieza la santificación, y dice, y habéis sido santificados. Habéis sido santificados, está hablando de tu santificación inicial. Si recuerdan ustedes que hay un proceso en la santificación: la santificación inicial, la santificación progresiva y la santificación final, que va a ser la glorificación. Entonces aquí Pablo les está haciendo esa mención. Cuando ya tú fuiste lavado, iniciaste tu santificación inicial, o sea, ya olvídate de eso, porque ya una vez nacido de nuevo, te has convertido en un templo y morada del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ahora entonces tu adoración o tu glorificación al Señor no solamente es en palabras, sino en acciones. En acciones. En tu diario vivir. Eso es lo que va armando aquí el apóstol Pablo en todo esto. Verso 12 dice, ahora regresamos un poquito después de esta breve introducción. ¿Fue breve o fue muy extensa la introducción? Bueno, más o menos, ¿no? Como para que no se duerma. ¿Está bien? A ver, voltea a ver a tu hermano y diga, no te duermas. Y vamos al verso 12 entonces, y dice, todas las cosas, o sea, este es un punto muy importante, todas las cosas me son lícitas. ¿Cómo que todas las cosas? Mas no todas convienen. Inmediatamente hace la aclaración. Qué bueno que hizo la aclaración el apóstol Pablo, ¿no? Porque si solo se hubiera quedado en todas las cosas me son lícitas, ¡wow! Pues entonces viera, es que miren, Pablo usa este lenguaje porque les está diciendo, ok, ustedes han escuchado que dentro de la filosofía griega, dentro de lo que ustedes han aprendido o practicaban en su pasado, todo les era lícito y todo lo hacían y no había, entre paréntesis o entre comillas, no había nada que les afectara. Pero, dice, ahora ya como nacidos de nuevo, cuando dice todas las cosas me son lícitas, aquí Pablo está usando esa metáfora con la finalidad de que los creyentes de Corinto pudieran entender que todavía cuando dice todas las cosas me son lícitas, es una metáfora para darte a entender todavía tú puedes ser propenso a practicar algunas de estas otras cosas, o de esta lista de cosas que menciona en el versículo 10 en adelante, ¿sí? 9 y 10. Dice, todas las cosas te son lícitas, está diciendo, todavía estás propenso, porque ciertamente el Señor nos ha librado del pecado de la condenación. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nos ha librado de la condenación como resultado del pecado. ¿Cuál es la condenación como resultado del pecado? La muerte. Esa es la muerte.
pues mediante la redención de Cristo, Él nos ha librado de todo ello. Pero aguas, porque dice Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 13, que sí quiero que vayamos rápidamente a estos dos versículos, aguas, porque dice Pablo, ok, tú ya fuiste libertado de la condenación que te causaba el pecado y esa condenación te iba a llevar a la muerte, pero aguas, le dice a los Gálatas, y eso es aplicable no solo para los corintios, también para nosotros, y no solo para los Gálatas, también para nosotros. Capítulo 5, versículo 1, y después leemos el versículo 13, cómo previene el apóstol Pablo este punto. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De qué está hablando? Nos hizo libres del pecado. Y ya no estamos nosotros sujetos a ese yugo de la esclavitud. O sea, ya hemos sido libres. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo ya soy libre. Pues algunos se quedaron calladitos. Amén, yo ya soy libre. Bueno, pero mira lo que dice el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén, ya soy libre, sí, hermano Pablo, a libertad fui llamado. Solamente, hace una aclaración, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Quiere decir, si tú ya fuiste libre, si el Señor ya te hizo libre del pecado, entonces mantente en esa postura, en la postura de tu santificación inicial, pero progresa y avanza en tu santificación progresiva, o avanza en tu progresión, en tu santificación progresiva. Mantente avanzando, porque todavía estás propenso a que la carne se enseñoríe de ti, si tú no tienes cuidado, y ahorita lo vas a entender todavía. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14, Pablo dice esto: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En esta primera parte del versículo, Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, ya no se tiene que enseñorear el pecado de nosotros. Entonces, cuando Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, quiere decir, yo estoy propenso todavía a que el pecado, si yo lo permito, se enseñoree de mí. Pero yo tengo que entender y discernir las cosas que me convienen y las cosas que no me convienen. Ahorita, este panorama, por eso estoy leyendo estos versículos, porque vamos a entender el significado, porque el apóstol Pablo. Porque déjenme decirles, aunque les parezca increíble, hay quienes han usado este versículo para decir, pues todo se puede, un poquito de todo, un poquito de todo. Pues todavía un poquito de esto, ¿no? O un poquito de aquello, un poquito de este pecado y otro poquito de este pecado. Pues todo como ser lícito. Aunque no lo quieren creer, hay quienes han hecho este versículo con esa idea. Pero más adelante dice, mas yo no me dejaré dominar. Exactamente, ahí es donde vamos a profundizar ese punto. El no dejarse dominar o el dejarse dominar es permitir que el pecado se enseñoree. Ahora, esto ya no depende de Dios, fíjate bien, esto ya no depende del Señor. Esto ya depende de nosotros. O sea, yo no puedo orar a Dios y decirle, Señor, líbrame de que el pecado se enseñoree de mí. Porque el Señor ya me hizo libre.
Ya soy yo el que lo voy a permitir que Él se siga enseñoreando de mí, llevándome a la práctica de muchas de estas cosas en la lista de lo que acabamos de leer. Si yo lo permito, entonces, pues Él se va a enseñorear de mí. Entonces eso es lo que trata de ilustrar Pablo. Ok, todo te es lícito, o sea, estás propenso, pero pues va a depender mucho de ti. Va a depender, gracias, mi hermano Darío. Sí. Alguien trae el pastor para pegarle. Mire, sin pegarle, por favor. Es que es agua mineral, creo, ¿verdad? Pero está bien. Todas las cosas o sea, esto va a depender de nosotros. Ok. Les dije que leímos más bien Romanos 6:14, ¿verdad? Ahora vamos a leer Romanos 7:6. Ubícate un poquito ahí y mira lo que dice el apóstol Pablo también aquí en Romanos. Pero ahora estamos libres de la ley. Así lo dice, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. Ahora estamos libres ¿de qué? De la ley. Aquí, por favor, gracias. Ahora estamos libres de la ley. Léelo todo el versículo, por favor, hermano. 7:6. ¿Qué dice? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, o sea, la ley del pecado. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Nota esa palabra, sirvamos. O sea, yo ya no tengo que estar. Yo voy a decidir si permito que el pecado se enseñoree de mí. ¿Cómo se enseñorea el pecado del hombre cuando el hombre sigue sirviéndole al pecado? Si yo le sigo sirviendo, haciendo lo que la Biblia dice que no tengo que hacer, pero yo lo sigo haciendo, estoy permitiendo que el pecado se enseñoree de mí porque estoy sirviendo otra vez al pecado. O sigo sirviendo de él. Pues ahí es lo que Pablo trata de decir, te es lícito, pero aguas. O sea, te es lícito no quiere decir que el Señor te esté diciendo, te doy el permiso, sino te está diciendo, estás propenso a hacerlo porque estás en esta carne todavía y nuestra carne es atraída otra vez al pecado. ¿O alguien aquí ya está inmune al pecado? Fueron y le vacunaron le pusieron una vacuna antipecado. No, sí, a veces ni de la influenza nos hemos vacunado, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere. Vean lo que dice entonces esto que el apóstol Pablo dice, ya no sirvamos a ese viejo régimen. Ahora nosotros ya estamos bajo un nuevo régimen. ¿Y cuál es ese nuevo régimen? El nuevo del Espíritu. Un régimen nuevo del Espíritu. O sea, es lo que leíamos allá en el capítulo 6, verso 19, cuando Pablo le dice, ¿o no sabéis que ustedes ya son templo y morada del Espíritu? O sea, ya fuiste librado del pecado de condenación y ahora estás en un nuevo régimen, y ese nuevo régimen es el nuevo régimen del Espíritu, y ya dejaste ese viejo régimen y tienes que caminar en ese nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a 1 Corintios capítulo 6 para ir avanzando. Le digo, de verdad es mucho, pero no sé hasta dónde lleguemos. Pero no podemos ir muy acelerados tampoco, de que pues ahora vamos al 7, al versículos 13, y ahora al 14, y ahora al 15, y ahora no, vamos, aunque sea despacio, pero que quede bien preciso. ¿De acuerdo? Bien conciso todo este punto. Bueno, entonces, completemos el versículo 12, la segunda parte del versículo 12, la siguiente parte del versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas que convienen. No todas convienen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿O por qué expresó
mas no todas convienen. Esta palabra convienen, tengo aquí una definición del diccionario que se le quiero dar, tomada de un comentario bíblico. La definición de la palabra conviene. Cuando Pablo está diciendo, mas no todas convienen, esta palabra en el original griego es sin pero, así como se oye, ¿no? Cuando hay pero, no hay pero, sin pero, pero se escribe S-Y-M-P-H-E-R-O, así se escribe, sin pero, en el griego. La palabra conviene en el griego es la palabra sin pero con Y, no con Y latina, sin P y H después de la P y antes de la E, sin pero. Esa es la palabra original en convienen. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir o se traduce de diferentes maneras, y la traducción que se le da es conveniente, provechoso, bueno, beneficioso. O sea, Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, estoy propenso porque mi carne va a querer seguir, ¿sí? Pero de mí va a depender, pero yo tengo que entender que no todas estas cosas me convienen, ni son provechosas, ni son buenas, ni son beneficiosas. Eso es lo que quiere decir la amplitud de lo conviene. O sea, yo tengo que discernir. Fíjate bien, ese es el punto, y por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, y bendito sea el Padre por habernos dado ese Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios me ayuda, me guía, me orienta para decirme si lo que yo voy a hacer me es provechoso, si lo que yo voy a hacer me beneficia, si lo que yo voy a hacer me conviene, o si lo que yo voy a hacer es bueno. Hablando para mi vida espiritual, que es la que tiene que glorificar al Señor. Porque yo tengo que glorificar a Dios con mi vida. Y entonces lo que yo voy a hacer, cuando Pablo dice, pero no todas convienen, está diciendo, bueno, tú tienes que ver si lo que quieres hacer va a ser provechoso, va a ser benéfico, va a ser bueno para tu vida espiritual, para tu crecimiento. O lo que vas a hacer, pues te va a hacer el efecto a la inversa, te va a destruir, te va a hacer retroceder, no te va a dejar avanzar, etc. Y va a ser malo. Tú tienes que discernir eso, porque ya tenemos, dice, lo leímos hace ratito en Romanos 7:6, ya no vivimos bajo el régimen antiguo, ya vivimos ahora bajo el régimen del Espíritu, y Él nos da ese discernimiento. Entonces yo tengo que estar con mis sentidos bien sensibles, bien atento, y hacer cambios. Lo vamos a ver ahorita más abajo, porque ese es otro punto que tenemos que ver, que hacer cambios en las cosas que yo tenga que hacer cambios, moverme de ahí en las cosas que yo tenga que moverme, ¿sí? Lo vemos en la tercera parte del versículo. La tercera parte, porque este versículo está dividido en tres partes. La primera, que ya hablamos de que todas las cosas me sean lícitas, y qué quiere decir eso, ya les di una explicación con algunas porciones de otros pasajes. La segunda parte, mas no todas convienen. Ya entendemos por qué no convienen, ¿no? ¿Qué significa la palabra conviene? Y otra vez repite lo mismo para dar el mensaje, el tercer mensaje que hay en este versículo. Repite lo mismo diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas que yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese es otro punto. ¿Qué quiere decir? Yo no me dejaré dominar. Se lo voy a leer en otra versión. En otra versión dice así: todas las cosas me son permitidas, mas ya no me meteré debajo de potestad.
mas yo no me dejaré dominar. La palabra dominar aquí es una palabra que describe precisamente este punto. Dominar es estar bajo potestad. Bajo potestad. O sea que te sometes a una autoridad. Y esa autoridad te va a dominar y te va a gobernar. ¿Sí? Y te va a gobernar y tú te tienes que someter a ello. Entonces, cuando Pablo usa este lenguaje y dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, o sea, no voy a permitir que me sometan, el pecado se enseñoree de mí y me someta a algo que ya he sido libre, del cual ya he sido libre. Yo no lo tengo que permitir, yo no lo voy a permitir y ni debo permitirlo. Lo que Pablo está aquí citando precisamente es esta idea, este concepto, que ya no tengo que someterme, ¿sí? Que ya no tengo que estar dejando que el pecado se enseñoree de mí. Y ahí usa una palabra que en el griego es eusasio, y esa palabra quiere decir estar bajo el control. O sea, en otras palabras, dicho en el lenguaje original del griego eusasio, Pablo está diciendo esto: y yo no dejaré o no permitiré o no me someteré estar bajo el control del pecado, de las cosas que no me van a beneficiar, que no son buenas, que no me van a ayudar, que no me van a edificar. Los veo como muy pensativos, o están pensando a qué hora va a acabar este predicador, o están analizando lo que el predicador está haciendo. No están preguntándose a qué hora va a acabar este predicador. Bueno, ojalá y así sea. Ojalá y así sea. Porque de verdad que sí, a veces me cuesta un poquito trabajo. O sea, yo tengo la idea, sí, pero me digo al Señor, yo ya tengo la idea, pero ¿cómo la transmito? Y de verdad, que si así le pasa a los que ponemos la palabra Señor, sí, ya lo entendí, sí, ya, pero ahora ¿cómo lo transmito, Señor? Y eso es lo que a veces cuesta trabajo. Y yo trato de transmitirlo para que sea entendible, obviamente por la guía del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, pero si alguna cosita se pasa, con toda sinceridad, pues pregunte. ¿Amén? Entonces el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, eso que quede claro. Y ya no tenemos que someternos. Por eso Pablo dice, yo no me dejaré dominar. No, ya no, porque el Señor ya me hizo libre. Entonces yo no tengo por qué estarme dejando dominar. ¿Soy tentado? Todos somos tentados. El mismo Señor Jesucristo, no Satanás, hoy lo tentó. Y se sometió el Señor Jesús a la tentación. Lo mandó a las plantas del Padre, ¿verdad? A ver si se arrepentía, pero creo que no se arrepentía. ¿Verdad? Pero no se lo dejó dominar. Y mire la estrategia de Satanás, usando hasta la misma palabra. Usando hasta la misma palabra para hacer caer a Jesús. Pero, por eso le digo, tenemos que estar bien atentos, porque sin darnos cuenta, hermano, muchas de las veces oímos cualquier predicación, cualquier mensaje, y como usaron la Biblia, no, pues es que está en la Biblia. Es que está en la Biblia. Pues que esto, que está en la... Espérate, pero tienes que ver el contexto de por qué está en la Biblia y cuándo apareció y por qué apareció, por qué se menciona, quién lo escribe, a quién lo escribe, etcétera, etcétera. Todo eso hay que ver, no nada más porque pues, está en la Biblia. ¿Sí?
Porque dónde surgió y por qué surgió. De eso se trata en relación a lo que dijo Cristo, que escudriñemos las Escrituras, no nada más las interpretemos a veces a nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Sino que las escudriñemos y veamos bien en la profundidad lo que quiere decir. Bueno, verso 13. Dice aquí, otra vez usa este lenguaje del apóstol Pablo que tiene mucho significado. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ahí nos detenemos un poquito. Dicho en un lenguaje coloquial y común, lo que el apóstol Pablo está diciendo es la comida para el estómago y el estómago para la comida. Eso está diciendo, realmente, en ese sentido, ¿sí? La comida para el estómago y el estómago para la comida, ¿sí? Pero, tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vamos entonces a entender un poquito este versículo, porque así si lo leemos tan simple, pues como que pasamos muy superficial, y pues ahí lo que le entendí, pues nada más es que no tenga que fornicar ya, ¿no? Pero va más allá para irlo entendiendo un poquito más ampliamente. Cuando Pablo usa esta terminología de las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, este es un eslogan que se está usando, que él está usando como un eslogan en base a lo que para ellos, para los corintios, era común. Les decía yo hace rato en la introducción, ellos decían, pues, cuando tú comes, en lo literal, pues es para tu cuerpo, es para tu estómago, y ahí se va, no te afecta en tu espíritu, no te afecta eso, es para tu cuerpo. Hacían este comparativo o tenían este eslogan o esta manera de aplicar las cosas. Igual sucede, todo el pecado que tú practicas, como es la fornicación pues es un pecado que practicas con tu cuerpo. Y es la filosofía o la ideología de los griegos decían, es como el comer. Si tú comes carne y si comes verdura, pues no te va a ser más espiritual si hayas comido carne o verdura, porque al final de cuentas se va a tu estómago, y ambas cosas, y pues ya después los nutrientes los aprovecha el cuerpo y lo demás lo va a desechar, ¿no es cierto? Y así lo podemos analizar, y a esa misma ideología o filosofía la querían aplicar en el sentido de la fornicación. Pues lo vas a hacer con tu cuerpo y no te va a afectar en tu espíritu, porque es parte de tu cuerpo y ahí se queda en tu cuerpo. Por eso Pablo entonces usa otra vez esta idea, porque para ellos era muy común escucharlo o haberlo escuchado, y por eso les dice, a ver, ustedes han escuchado, en otras palabras les está diciendo, ustedes han escuchado que pues, las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno, aquí ya hace la aplicación Pablo para que haya un despertar en la iglesia o en los creyentes de Corinto, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, ya, el cuerpo de un nacido de nuevo, el cuerpo de ya uno que habiendo experimentado la libertad del pecado, ya te convertiste en un templo y morada del Espíritu Santo de Dios,
Y ahora tienes que tener cuidado para que no hagas esas mezclas, porque si te afecta el pecado de la fornicación, te va a afectar en tu vida espiritual y mucho. Vamos a ver algunos pasajes paralelos a esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque aquí el primer punto que el apóstol Pablo trata, o más bien el punto más relevante que el apóstol Pablo trata en este pasaje, es el tema de la fornicación. Primera de los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Si alguien lo encuentra, léalo fuerte, por favor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así es. Ahí está. Pasaje paralelo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y en qué consiste esa santificación? Una de las cosas principales que ataca aquí el apóstol Pablo, o que menciona aquí en Colosenses, es que os apartéis de la fornicación. Ahora, la fornicación, a veces pensamos, a veces creemos que solamente es la relación sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio. A ver, se tiene esa idea que únicamente es exclusivamente eso. Pues no, ¿qué cree que no? Porque el Señor Jesucristo puso esa regla. Y el Señor Jesucristo dice: cualquiera que ve a una mujer, gracias, para codiciarla, ya está adulterando, ya está fornicando, porque son sinónimos. Adulterio y fornicación son sinónimos. O sea, van relacionados. Entonces, no solamente es fornicar, no solamente es llegar al acto como tal, sino empezarlo a codiciar en mi mente, empezar a desear a una mujer, en el caso de las mujeres, a un hombre, porque también se da. ¿Ustedes creen que las mujeres no desean a los hombres? Ve a los artistas que luego están en los conciertos y se quitan prendas las mujeres y se las avientan. ¿Y qué están insinuando con eso? Que están codiciando, ¿cierto o no? De la novela. Entonces también se pasa. Bueno, el fornicar basta esos extremos. Basta esos extremos. ¿Por qué? Porque obviamente el pecado, la tentación, entra por la vista. Entra por la vista. ¿Sí? Por eso muchas veces ha hecho la recomendación, ¿no?, para las hermanas en la fe, que su vestimenta sea la adecuada, que no provoque o atraiga las miradas de personas, ¿no? Y sobre todo estando dentro de la congregación, dentro de la iglesia. No que seamos legalistas, y quiero aclarar esto, yo no estoy en el terreno de ese legalismo, pero sí tenemos que tener, se tiene que tener ese cuidado, ¿sí se entiende? ¿Por qué? Porque inconscientemente tú puedes estar propiciando a que te codicien. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Espero que no me malinterpreten las hermanas, ¿no? ¿Sí? O ya se enojaron conmigo.
No se enoje. O sea, sí, no, tampoco le quiero decir que pues tráigase su espalda arrastrando el piso. No, tampoco, o sea, no nos vayamos como un testimonial, pero ¿mandé? Ajá, sí, hay ropas para cada ocasión, ¿no? O sea, hay quienes, yo he conocido y conozco líderes que inclusive prohíben a sus congregantes ir a los balnearios, por ejemplo. O si dices, si vas a ir al balneario, vamos a ir a los cerros bautizos allá al balneario Dios Padre, pues todos tienen que llevar. Si te vas a meter al agua, tienes que meterte con tu falda larga también y todo. Pues, como que no, ¿verdad? Que no. Entonces no se trata de ir a un extremo ni el otro, pero sí tenemos que ser precavidos, porque sí, la vista puede generar que el hombre y la mujer también empiece aquí en su mente a caer en esos terrenos. ¿Y se entiende? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la fornicación basta ya, fíjate bien. ¿Sí? Algunas veces pues estamos, tenemos que tener aún el cuidado si tú estás viendo o vas al cine a ver una película, pues, y si tú estás viendo que las escenas en esa película están totalmente llenas de sexo, pues ¿a qué te están propiciando? O sea, siendo realistas. O sea, ¿te va a edificar en algo? A echar a andar tu cabecita a mucho respecto, ¿no es cierto? A echar a andar tus pensamientos. Hasta allá trasciende, hermano. Hasta allá trasciende todo esto, en lo cual el apóstol Pablo está recalcando: aguas, dice, aguas con esto. Tengamos cuidado con este punto. Que a veces pensamos, no, pues nada más quedan ahí. Alguien dijo por ahí un dicho popular que dice que nadie puede impedir que veas el menú o algo así, como dice. El que estés a dieta no te impide que veas el menú o la carta, así dice ese dicho popular. Pues el que estés a dieta no impide que tú veas el menú. Pues total, nomás lo ves pero no pides nada porque estás a dieta. ¿Sí? Esa es una ideología de decir, bueno, pues yo pues puedo ver, pero pues no ir más allá del ver. Esa es una mentira, porque ya en tu mente Cristo lo dijo. Si tú estás viendo y ya estás empezando a codiciar, es como si estuvieras en el acto mismo de la práctica. Para ambos, para hombres y mujeres. Ese es el cuidado que se debe tener. Entonces, este es el punto que está señalado. Pablo está resaltando este punto como principal, porque la iglesia de Corinto, para ellos era muy común. Si ustedes pudieran subrayar cuántas veces se menciona la palabra fornicación, aquí se quedan sorprendidos. De verdad, porque es uno de los puntos centrales que el apóstol Pablo empieza a tratar aquí después de la división. Los primeros capítulos hablan de la división, de lo que había dentro de la iglesia, el divisionismo, pero después este punto de la fornicación. Entonces empieza a tratarlo tan a fondo el apóstol Pablo que lo recalca de esa manera y dice: tu cuerpo es del Señor. Ahora tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y si yo soy morada del Espíritu Santo de Dios, si yo me siento, porque X película o revista que tenga pornografía o escenas de pornografía, no le voy a decir al Espíritu Santo: aguántame aquí, me esperas aquí en la sala porque yo voy a entrar al cine. O sea, cuando salga nos vamos. O me esperas aquí en el carro mejor, ¿no? ¿Quieres que ponga el aire acondicionado o la calefacción? Y ahorita que salga al cine ya nos vamos.
No le puedes decir eso al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios entra, va a donde tú vas, camina donde tú caminas. ¿Sí? Entonces, ahí es el cuidado y la idea y el concepto de que yo ya soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo no tengo que dejarme mover por ninguna de estas cosas, como lo dice el apóstol Pablo. No me dejaré dominar, no me meteré bajo el dominio de ello. Ya no, porque el Señor ya me hizo libre y ahora yo tengo que cuidar esto que soy. Yo soy un templo, yo soy una morada del Espíritu Santo de Dios y yo tengo que ser cuidadoso con lo que oigo, con lo que veo, ¿sí? Con lo que ingiero, porque también eso tiene que ver, ¿no es cierto? Lo que ingiero, ¿sí? Porque hay cosas que ingerimos y no son más adecuadas. Y escúchenme bien otro punto muy importante: con quien convivo. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque si yo tengo les voy a dar un ejemplo. Casi no me gusta hacer eso, pero voy a dar un ejemplo de algo que yo pasé hace muchos años y mi esposa es así. Yo trabajaba para una empresa, ustedes saben que nosotros nos dedicamos al ramo de la maquila, de la costura. Entonces, tenía un amigo en la empresa, nos hicimos muy amigos y cada rápido a la casa, le invitamos a comer, convivíamos, compartíamos, pero tenía un defecto, yo lo digo así, ¿no? Un defecto. ¿Y cuál era su defecto? Bueno, tenía un vicio, ¿no? ¿Puedo decir así? Un vicio, una adicción. ¿Cuál era su adicción? El alcohol. Y la verdad, en todas las reuniones de invitar o de estar conviviendo, tenía que estar la botella de tequila. Algunas veces nos invitó a su casa, nos invitó a su boda, e inclusive me invitó a participar en su boda como ellos les llaman porque les inconverso, nos invitó a participar en su boda como padrinos de fotografía, si no me recuerdo, ¿verdad? De fotografía, no sé, y fuimos. Pero todas sus convivencias eran eso. Entonces llegó un momento en que mi esposo y yo platicando y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que cortar con esa amistad. Porque, pues claro, o sea, ¿qué se está propiciando? A que entremos en ese ambiente, a que tú también hagas lo mismo. Y si así fuera, pues ¿dónde vamos a terminar? Cuando a mí porque eso me lo comentó así mi esposa, abiertamente, y tengo que decirlo, yo dije dentro de mí, y después se lo dije a ella, no, pero somos muy cuentas, hasta jugábamos fútbol, ¿sí o no? Nos íbamos a Nesa, allá por los rumbos de Manuel, y había una cancha de fútbol rápido. En ese entonces yo podía jugar fútbol. ¿Sí? Ahora ya no puedo, dice Manuel. Sí, ahí jugábamos en las canchas de fútbol rápido, ahí en la avenida, creo era Pantitlán o Chimalhuacán. Hay unas canchas de fútbol rápido en el Camellón, no sé si sea Pantitlán o Chimalhuacán. Bueno, es una de esas. ¿Cuál es, mami? No sé. Bueno, ahí hicimos un equipo de fútbol con muchos de los trabajadores de la empresa y ahí estábamos en una liga de fútbol rápido. A veces nos goleaban y a veces pues ¿no? De todo bien, ¿no? Y pues la verdad tenemos una amistad que tardamos años, pero que no. Empecé a recapacitar y dije, sí, es cierto, ¿quién me está beneficiando a mí esto? ¿A dónde me puede llevar? Entonces, pues sí, te estimo mucho, esto y lo otro, pero ¿sabes qué?
Y empezamos ya después, oye Toño, fíjate que esto, que el otro, no, ¿qué crees? No, discúlpame, pero no va a ser posible. Te agradezco mucho, pero oye Toño, que esto, no. Y pues ya después se salió de la empresa y ya nomás probablemente nos llamaban, oye, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. No. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que discernir también nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15, esta misma carta, y ya termino, porque ya yo lo grabé, y esa es mi señal de que ella me está diciendo, predicador, ya te tardaste. Primera de Corintios, capítulo 15, y dice lo siguiente: no erréis. Versículo 33. 1 Corintios 15, 33. ¿Qué dice? No erréis, o sea, no ignores las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. En el original, esto de las malas conversaciones lo dice así: las malas amistades. Ay, es que es mi compadrito, es que es mi compadrito. Pues es mi compadrito de toda la vida y lo conozco y esto y lo otro, pero te va a edificar o te está edificando su amistad, su convivencia con él, a dónde te puede llevar. En eso tenemos que ser conscientes de que ya tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y a veces, pues si te estimo, la verdad hemos sido buenos cuatrachos, buenos camaradas, pero ¿sabes qué? Ya, no, ¿por qué? ¿Dónde voy a estar? ¿Sí se entiende? Eso es real, hermano. Pablo decía ese punto, ¿verdad? Perdón, mencionaba acerca de eso, y él mismo decía que él golpeaba su cuerpo. Así lo dice, que él golpeaba su cuerpo no en el sentido de flagelarse, sino que él tenía que sacrificar, daba a entender eso, tenía que sacrificar. Y a veces, hermano, estando conscientes de que ya somos templo y morada del Espíritu Santo, hay cosas que tenemos que sacrificar, amistades que tenemos que sacrificar, convivios que tenemos que sacrificar. ¿De verdad? Porque si yo sé que voy a que esté vulnerable en algún área, ¿sí? A veces va la familia y un sobrino de mi esposa que nos estima mucho y me dice, tío, pues vengo a hablar con ustedes, ¿sí? Mire, pues me voy a casar y esto y lo otro, entonces yo quisiera que ustedes estuvieran, nos apoyaran, y que saben qué, y etcétera. Pues sí, vamos a ir contigo, pero sí te hago la aclaración. Voy a estar solo un tiempo prudente. No quiero que te prendas, ¿estás de acuerdo? Sí. Pues, llegamos, nos sentamos a la mesa, nos dieron los alimentos, participamos de los alimentos, pero pues obviamente lleva usted que seguir después de los alimentos. Pues queremos que los novios pasen a la pista y sean los primeros. Y ahí les va el caballo dorado. Empezaron con una. Y ahora queremos que los novios llamen a fulano, a sultano, a perengano. Y luego salieron todos los meseros ahí y empezaron a sacar unos botellotas de este vuelo de tequila, ¿verdad? Y hasta después le dije a mi esposa, no me habíamos traído que sea para remedio. Porque eran cazadores, ¿no? Pues, no habíamos traído que sea para remedio. Para los alcohólicos. Para los alcohólicos.
Entonces ya en ese momento nos quedamos viendo mi esposa y yo y dijimos, pues es tiempo de parar. Pues paramos. Pues porque, pues aquí pequeñas nomás sabemos cómo están bailando. Y ya le hemos dicho, ya nos paramos, nos fuimos acercando hasta la mesa donde estaban ellos y nos pasamos a jugar. ¿Ya, tío? Sí. ¿Pues que no toma, tío? Ay, yo pienso que no, tío. Sí. Y pues ahí nos encontramos a dos entre paréntesis hermanos, sancochaditos. Y cuando ya vamos saliendo mi esposa y yo, allá atrásito en el rinconcito veo a uno que le estaba con la chela acá, ¿verdad? Y me vio y Dios te bendiga, hermano. Qué tremendo. Y el otro que estaba ahí junto de él, le dije a mi esposa, que casi no que se contuvo porque estábamos ahí. Ahorita yo te aseguro que nos vamos y si regresáramos, lo vamos a encontrar ahí con él. Por eso nos preguntamos si nos vamos. Ah, qué tremendo. Pero son cosas que tú tienes que ver. Bueno, esto no significa ya. O sea, como parte de la familia, bueno, tengo que decir porque de alguna manera les hemos predicado. Y ese día que fueron a vernos para ese asunto de la voz y que eso y todo, aprovechamos también para compartir esa voz. Días atrás muchos años atrás tuvieron un problema muy fuerte y también les compartimos de la palabra del Señor y ¿verdad? Tú tienes que aprovechar si eso se presta en el momento, pero de ahí a que y que dice, yo no le podía decir al Espíritu Santo, me aguantas tantito en el carro mientras entro aquí nada más un rato y luego ya no. Tú entras ahí y entra el Espíritu Santo contigo y te empiezas a sentir incómodo. Yo quedo aquí, ¿no? Pues ya fuimos un ratito, ya participamos de los alimentos, ya fuimos con ellos, ya les dimos su abrazo, ya les deseamos lo mejor y etcétera, etcétera, amén, amén, aleluya, aleluya, y ahí se ve. Pero más sano, pero más correcto. Esos los cuidados, eso es el punto que a veces hay que discernir, tenemos que esforzarnos por discernir todas esas cosas, hermanos, y sacrificar lo que tengamos que sacrificar, corta lo que tengas que cortar, rompe lo que tengas que romper, porque ya tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ay, pero es que se vaya a sentir, bueno, yo no me tomo una no diga que soy mala, pero ya me voy, más o menos ya me voy. O nomás me echo una rola y ya me voy. Nomás una, nomás porque veas que pues también yo tengo estilo. Y después ya me voy. ¿Y se entiende? Yo le preguntaba a mi esposa a manera de broma, oye, cuando oyes esas salsas y todo eso, no le da. Porque ella fue una bailadora, se le encantaba la salsa y perdón que lo dije. La salsa bailarla, pero tremenda, ¿no? Y no ves el piecito, no te da por mover el piecito cuando las escuchas. Dice nada más cuento el tiempo. Dice no. Qué tremendo, hermano. Pero hay que tener esos cuidados, hay que mantenernos con nuestros sentidos bien despiertos, atentos. ¿Esto me edifica? ¿Esto me ayuda? O sea, ¿me es lícito? Pues sí, estoy propenso a ello. Pero yo no me voy a dejar dominar. Y tengo que discernir, ¿esto me conviene? Esto no me conviene. Esto sí me conviene, esto me beneficia, esto no me beneficia. Esto es bueno, esto es malo. ¿Sí? Esto es correcto, esto es incorrecto. Ya tenemos el Espíritu Santo de Dios para discernirlo. Pero perdón, hermanos, pero a veces nos hacemos el vista. Y luego decimos, es que no sé qué pasó.
El Satanás me agarró y me zarandeó y me hizo caer. No, Satanás, fue tu concupiscencia que no la quieres contar. Es que el diablo me tocó, me tentó. Tú no quisiste, tú le permitiste que este señoreara de ti, pero que tú podías haber dicho desde un principio, no, que no nos vemos. Y punto, córtale. ¿Sí? Córtale. ¿De acuerdo? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y miren nada más los versículos mismos. A lo mejor usted me va a decir como mi esposa, es que si no contaras tus anécdotas, avanzarías más.